Buenas tardes y bienvenidos una semana más al Magazín El Lavaero. Comenzamos hoy martes la semana, como siempre hacemos aquí en Canal Torrevisión con nuestro magazín. Comenzaremos con Sumaya Shahir, con su sección Más que Cultura, después llegará a Laurín es Deporte y terminaremos con Macarena Albarracín en Que empiece el espectáculo. Ya lo tenemos todo preparado, comenzamos la semana y el martes aquí en El Lavaero. Metemos la cabecera y comenzamos el programa. Sumaya Shahir es la encargada cada semana de inaugurar nuestro magazín cada martes con su sección Más que Cultura. Así que os dejo muy buena compañía con nuestra compañera Sumaya y Más que Cultura. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos de nuevo a Más que Cultura del Magazín Lavaero. Doy las gracias como siempre a mi compañero Valle por darnos paso y como no a Visuales 2000 y a todo el equipo de Torrevisión por hacernos el trabajo más fácil. Pues bien, sigo con mi ronda cultural y esta vez me acompaña el autor de un libro recién publicado hace unos meses. Un libro bajo título El Patrimonio Histórico Municipal de Laurel La Torre. Tenemos aquí al autor del libro, vamos a hablar con él. Andrés, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, Andrés? Muy bien. No es nada, un libro que recoge, una muestra que recoge... Sí, es que este libro he tardado yo casi 3 años, largo. Sí, luego yo te pregunto, cuando decía yo, esta muestra recoge... es un testigo del patrimonio histórico que tenemos aquí en nuestro pueblo. Pues en ello destaca como la importancia del crecimiento de todo, ¿no? Ha crecido todo. Crecemos y la grandeza de la cultura que tenemos, ¿no, Andrés? Sí, sí. Háblame un poquitín. Pues mira, el libro... ¿Cómo surgió la idea un de día hacer en una inauguración que estaba yo invitado, porque yo estoy en el protocolo del ayuntamiento, porque entre otras cosas yo he sido juez de paz también, pues entonces le comenté a Joaquín, digo, uy, estas cosas que se están inaugurando, que tú me invitas, esto no queda testimonio ninguno. Y dice, pues mira, sería muy interesante que tú mismo, que lo estás viendo en las inauguraciones y que te enteras bien de lo que se está inaugurando y lo que significa y lo que es, pues los vayas recopilando y haga un libro. Y el ayuntamiento te lo publica. Digo, bueno, pues nada, vamos en ello. Entonces estaba de concejala de Cultura Isabel Durán, que también tenía mucho interés en que se publicaran las cosas del pueblo. Entonces yo empecé a recopilar, pero claro, muchas cosas, los autores eran remisos a decirme las cosas de sus monumentos. De eso más adelante yo te voy a preguntar cómo... Entonces yo, al que tenía siempre escrito era pobrecito Manuel López. Iba a ir a la Casa de Cultura, donde estuviera... Mira, este monumento, mira, este cuando se ha inaugurado, ¿esto quién lo ha hecho? Vamos paso a paso, Andrés, porque la primera pregunta me va a contar toda la historia del libro y nos vamos. Preguntaba yo que, bueno, decía que este libro fue una sugerencia surgió a raíz de estas presencias tuyas, a todos los actos municipales, digamos, ¿no? Y surgió la idea entre tú y el alcalde, ¿no? Decías también que has ejercido de juez de paz, ¿no? Sí, sí. También eres defensor de la cultura, el patrimonio histórico. Has sido maestro también. Y profesor de instituto también. Y el profesor de instituto, no es nada, ¿no? Sí, no, yo siempre me he procurado estar al día en todas las facetas que me han ofrecido. Yo he hecho cursos de matemáticas. De matemáticas, cursos de ciencia, he hecho cursos de encuadernación, he hecho cursos de electricidad en la antigua escuela Francisco Franco, cuando se llamaba Francisco Franco, ahora ya no se llama, ahora tiene otro nombre, se llama La Rosaleda, me parece.
O sea que yo, todos los cursillos que había en Málaga, lo hacía yo. Creo que fue en el año 60 cuando entraste tú, el número 28 en las oposiciones o algo así, ¿verdad? Sí, sí. Tuve el número 28 de toda España. De toda, a nivel Que, nacional. que era un número muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Porque es que no sé si fueron 12.000 o 13.000 los que entraron en toda España. Igualito que ahora hoy en día, ¿no, Sí, Andrés? no, ahora sí entran los pobrecitos a examinarse, pero entrarán los que entren, ¿eh? Ahora está la cosa muy complicada, es verdad, es verdad. Nos centramos en el libro, decías que surgió la idea, esta iniciativa a raíz de comentarlo con Joaquín, con las concejalías encargadas de cultura y patrimonio, ¿verdad? Ahora sí, cuéntame, ¿cómo fue el proceso de organizar y gestionar la información derivada porque De cada sí, sí. hablamos de los monumentos que hay en todo nuestro municipio, tanto de tipo arqueología, que esculturas, etcétera, etcétera. ¿Cómo fue el proceso de...? Pues mira, yo empecé por los primeros que había estado yo en la inauguración. Entonces yo busqué a Isabel, busqué a Manuel López, busqué a todas las personas que había en el ayuntamiento en aquella época, y si eran de cosas de vía y obra o Estamos vía... hablando de hace 3 años, cuando comenzó, Sí, ¿verdad? sí, sí. Entonces yo empecé a recopilar y me hice una especie de esquemilla con todos los monumentos, y iba y me informaba de uno, escribía el artículo, lo guardaba. Iba y me informaba de otro, escribía el artículo. Y entonces yo, ¿Qué, pobrecito, ¿Ibas libreta, Andrés? Sí, sí, los tengo en mi casa, lo que pasa es que ya algunos los he roto, que me he cansado de verlos por allí. Entonces yo iba en busca de mi hijo José, que tú lo conoces perfectamente, y decía, José, mira, me tiene que hacer una fotografía de este monumento. José, me tiene que hacer una fotografía de aquella fuente. Mira, José, me tiene que hacer esa de esta rotonda. Y el pobrecito José iba con su cámara y me sacaba las fotografías, ¿eh? Y yo ya lo iba escribiendo en el ordenador, se lo pasé a un pendrive de esos a él, y él me lo pasó a un disco, que fue el que se llevó a la imprenta. Bueno, eso pasó por muchas manos, porque eso lo estuvo viendo Mercedes, la que está ahora colocada en los bajos del mercado del Mercedes ayuntamiento, López, Mercedes López. que está casada con uno de Alaurín, Sí, don Salvi. sí, sí. Le mandamos a todos un saludo, a todos Sí, los hombre, claro que mencionados. sí. Un Pues saludo venga, a todos quedan los que me han saludados ayudado todos. a publicar el libro Sí. y por las molestias que le he causado, ¿eh? No, hombre, ha sido, conociendo a todas las personas que has mencionado, No, mira, seguramente ha sido un hay veces que hay placer alguno y participar me ha en esta dicho, iniciativa. pase usted por aquí mañana, que mañana yo le voy a traer la información. Y todavía estoy esperando que me la traiga, ¿eh? Otros no, otros han sido muy amables, ¿eh? E incluso se han ofrecido acompañarme al monumento o a la fuente o lo que había hecho, y me lo ha explicado allí mismo con detalle todas las cosas. Yo, claro, tomando nota. Claro. Bueno, cuéntame, ¿cuánto tiempo te llevó la elaboración del libro? 3 años. Pues mira, has ha sido dicho, 3 años porque cada vez que iba a publicar uno, me decía Joaquín, con el cual tengo mucha amistad, Andrés, vamos a dejarlo porque vamos a inaugurar no sé qué. Que hay pendiente algo, ¿no? Digo, bueno, pues vamos a dejarlo. Cuando se inaugure lo hago. Decía Joaquín, sí, sí, espérate que vamos a hacer otro no sé qué en el Romerá, no sé cuánto, venga. Y así, hasta que ya me cansé un día, le dije, Joaquín, que me voy a morir y no se va a publicar el libro. Y ya se echó a reír y dice, no, no te preocupes que se publica el libro. Bueno. Y se publicó, Se publicó. Estamos viendo ahí Ha quedado uno que se inaugurado, que ha sido la placa dedicatoria a los regulares de Ceuta, pero eso ya, el libro estaba ya en imprenta, ya se podía arreglar, ¿eh? Pero nunca se sabe. A lo mejor hay No, otra hay una segunda parte. edición, ¿no? Sí, sí, nunca hay se segunda sabe. parte. Porque Decía yo que se presentó, hubo muchísimas, ahí vemos Sí, 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 el monitor, vemos Sí, sí. muchísimo. Hubo muchísima gente y muchísima hubo menos, gente. te explico, Zumaya, porque coincidió que ese día la concejalía en mayo, vamos, la Junta de San Juan, Sí. la asociación, había organizado unos viajes para comprar aceite a cabra. Menos mal que no vinieron, porque si Y no, entonces dice Joaquín, pues menos mal que no están aquí todos los que están en la asociación, si no, no hubieran faltado libro y sitio. Bueno, habíamos bajado, yo estaba ahí presente, había sido en el portón, al aire libre, ¿no? Sí, sí. En Que el precisamente escenario. muchos de esos, ahora cuando me ven, dicen, Andrés, el libro, digo, espérate, yo llevo en el coche 2 o 3, el día que te vea te lo doy, ya está.
Porque yo lo voy a mandar a mi casa y no tanto el día donde me la lata allí. Oye, Andrés, son 50 las obras, 50, ¿verdad? sí, sí, Las sí. que están Unas son más bonitas, recopiladas. otras son menos. Eso iba a Unas preguntar. tienen más detalle. Pero bueno, yo lo que quiero saber cuál es la que ha sido con más dificultad, que ha podido tú Mira, encontrar las de más obra. dificultad han sido, ¿qué te digo yo? Las que han sido todas cero. ¿eh? El jugador que está ahí en el polideportivo, rompiendo el aire que está allí en los manantiales, en el campo de fútbol. Todos los que han sido, te voy a decir exactamente el nombre, aunque no tenía yo que nombrarlo porque no, ya te digo que no quiso el hombre, estoy todavía esperando la información. Antonio Yesa. Sin embargo, Sandra Martínez Céspedes, que tiene varios monumentos aquí en el pueblo, muy bonitos, que no desmerece ninguno, pues esa mujer la llamé por teléfono y de momento me trajo información, me trajo fotografías en colores, me trajo todo lo que tenía ella y se me ofreció para todo lo que yo quisiera preguntarle, que ella estaba siempre dispuesta a contestarme. Sí, porque no ha sido solo cuestión de ir a hablar con los concejales o con los de registro, Yo sino también con los buscaba, autores. yo también buscaba información sobre los autores, Claro, eso es lo que voy a decir, te buscabas también. Y claro, había gente que estaban dispuestos a dármela y otros pasaban olímpicamente. Bueno, Antonio no, Andrés, ya estaba yo pensando en Antonio. Andrés, entonces, ¿cuál es la dificultad esta? Que algunos no te facilitaron. Sí, que no me facilitaban, pero yo los soslayé. Porque como todo, ese que yo te digo que no me facilitaba información sobre sus monumentos o sus obras de arte, yo busqué información de varias exposiciones que había hecho en el pueblo. Es lo que iba a decirte, como y de ahí saqué yo la información de la biografía de ese hombre. Yo te conozco, Andrés, déjame hablar, yo te conozco y nos conocemos y nos vemos casi siempre en las exposiciones, en todas las inauguraciones culturales. Entonces ya tenías tú más que información, ya lo que hacía falta. Yo no, yo lo que hacía era quedarme con el nombre. Exacto. Y unas veces iba a mi hijo y decía, mira, méteme en el ordenador este nombre, a ver qué sale. O mira, a ver si tú encuentras por ahí algún periódico del pueblo, alguna revista que hable de estas cosas. Y claro, el pobre lo traía frito, porque decía, papá, me traes frito, no me dejas tranquilo. Claro, entre lo suyo y lo tuyo, pues no veas. Bueno, Andrés, ¿qué es lo que trae, qué aporta el patrimonio en general? Pues mira, aporta el que venga al pueblo. Acabó la pregunta. El que venga al pueblo y no lo conozca, sí. Cuando entre se encuentran muchas cosas y diga, bueno, ¿y esto qué es? ¿Y esto qué significa? ¿Y esto por qué está puesto aquí? Bueno, no solo lo que viene de fuera. Sí. No solo sino también lo mismo del también pueblo. Lo que vivimos aquí no conocemos, cierto, conocemos la mitad de ellos, Antes me comentaste una anécdota, me dijiste que el panadero que viene a traer el pan, le regalaste. No lo conocía. Cuéntanos, Antonio. Mira, este panadero me viene un día, porque yo le había dado un libro, se lo había dedicado de más, porque lo conozco de hace muchos años, y digo, mira, te voy a dar un libro del pueblo que te va a gustar. Sí. Y viene a los 2 o 3 días, venía a traerme el pan, dice, Andrés, ¿dónde está esta obra que tú citas en el libro? Digo, pues mira, está en el antiguo mercado del pueblo. ¿Y eso dónde está? Digo, pues mira, eso está... La del jubilado. Sí, por allí, por el lado del jubilado, está en una plaza que es muy chiquita, allí una placa que está dedicada a un tal Benítez. Ah, sí, a Cristóbal. A Cristóbal Benítez. Cristóbal Benítez. Que fue un explorador que era de Laurín de la Torre y se fue a vivir a, no sé si a Marbella o Fuengirola, a la Costa del Sol. Estuvo en mi tierra, en Marruecos. Sí. Y aprendió el árabe. Y entonces vino una expedición alemana para estudiar la cordillera del Atlas, y entonces lo buscaron ahí, porque como él hablaba árabe, para que él fuera guiándolo. Las pasaron canutas porque este hombre que vino alemán era rubio, gordo, coloradote, y claro, para disfrazarlo de árabe era un problema, porque en aquella época no pasaban la gente extranjera por los países donde estaban los árabes, eran mal vistos. Pero no había ido a Marbella, tenía que haber ido a Marbella con lo del yate y eso, ¿no? Y ya te digo, y entonces te aconsejo cuando puedas, leas el libro. ¿Lo tengo? Ah, lo tienes, sí. Lo tengo. Está muy interesante porque las pasaron canutas, Lo tengo, el libro que no todo el mundo lo tiene, tengo el privilegio que... Sí, que tiene reproducido Sí, que no hay más libros de ello y lo tengo. Seguimos hablando con lo tuyo, Andrés. En esta muestra que recoge tu libro,
hemos dicho, hay un montón de obras. Yo he contado 50, pero tú me estás diciendo que hay más de 50, ¿verdad? Sí, 52 me parece que son. 52. Quería yo preguntarte qué es lo que aporta el patrimonio en el recuerdo. Por ejemplo, mosaico, vestigios de creación en los jardines del Portón a la historia del arte y la historia de nuestro municipio. Porque ahí también citamos este monumento. Sí, sí, sí. ¿Qué información tú sabes de esta? ¿Qué es lo que aporta este? Pues mira, aporta mucha información. Por ejemplo, hay un apartado que hablo yo de las piedras de molino. Exacto. Entonces yo cito los molinos que había aquí antiguamente, que eran muchos molinos que había. El pueblo estaba entonces considerado como si fuera la panadería de Málaga. Aquí Es había cierto. una cantidad de borricos y de mulas que llevaban el pan a Málaga y lo vendían porque era un pan exquisito y los malagueños les gustaba mucho el Sí, pan que de aquí venían de de la fuera Torre. del pueblo a comprar aquí. Sí, sí. Y resulta que, claro, eso era obra de los numerosos molinos que había aquí, del cual solamente quedan uno, en Molino Colorado. ¿Dónde se encuentra para nuestros? Pues mira, se está tirando por René. ¿Sabes dónde está René? Cuéntanos más información para que lo Mira, sepa eso la tira gente por donde que están quiera los ir a materiales visitar. Mengíbar, Ahí. una carreterita que tira para abajo, Sí, y al final, casi a la mediación, antes de salir a donde está, ¿cómo se llama? El Tardón. Sí, el Tardón, el Cristo del Tardón. sí. Hay una placita y allí hay un molino, que en el libro viene retratado, que es el Molino Colorado. ¿eh? Y te explico por qué se llama Colorado. Eso iba a preguntar, ¿por qué le dicen Colorado? Mira, se llama Colorado porque en los años después de la guerra el gobierno no quería que nadie moliera. Quería controlar el trigo, el maíz, la cebada, todos los cereales. El que cultivaba tenía que entregárselo al gobierno, el que fuera, el alcalde, el que estaba nombrado, para que no hubiera contrabando de cereales y de harina y demás. Entonces se molía allí, pero para disimular molían ocre, Para que era darle colorado. este color, claro, el color Claro, ocre. cuando llegaba una inspección, que venían de vez en cuando a inspeccionar a ver si efectivamente aquel molino molía aquello, pues el dueño, que precisamente fue mi consuegro, era el padre de Esteban, pues tenía unas pocas gallinas, le echaba trigo y las soltaba a las gallinas. Y claro, las gallinas picoteaban y ya si había alguna harina se quedaba enterrada entre los picoteos de la gallina y los escarbados y demás, porque estaba prohibido moler cereales sin permiso del gobierno. Lo tenían controlado. Sí, lo tenían controlado. No tenía... Bueno, yo me acuerdo de que cuando yo venía, porque yo estuve también de maestro en Campanilla, en Somera, una barriada de Campanilla, en Campanilla Estación, en los Portales de Victoria, cuando yo cogía el autobús que me bajaba en Hoyos Parteros, que paraba, que era precisamente Olmedo, no los Vázquez, Olmedo, los primitivos Olmedos, pues había uno que le llamaban, era el filato, Sí, el consumista, y te miraba lo que tú traías. Tú traías un pollo, tenías que pagar. Traías una docena de huevos, tenías que pagar. Traías verduras, tenías que pagar. Traías naranja, tenías que pagar. Todo pagabas, era Y como estaba un allí en la puesto, puerta del lo ponían autobús. como un puesto, ¿no? Sí, como un impuesto. Estaba allí en la puerta del autobús controlando todo el que se bajaba, Y tenía que pagar. Y le llamaban el consumista. El controlista. Muy curiosa información. Oye, Andrés, ¿te sabes toda la historia, la descripción de todos estos monumentos que citas Sí, yo en me la este sé, libro? claro, sí. Háblame, por ejemplo, lo que te dije antes, lo del portón. Lo del portón, mira, el portón es una obra muy bonita, Es de una Tiene su ceramista. historia, viene de hindú, ¿verdad? Sí, es una ceramista que se tiró 3 años o 2 para hacerlo. Fue un encargo que le hicieron al ayuntamiento. Y entonces esta señora, porque después creo que se ha casado, era maestra de escuela también, y dejó la enseñanza para dedicarse a la cerámica. Era nativa del pueblo. Sí. Y entonces se dedicó a recabar información sobre los distintos avatares de la cultura. Empieza por la Venus, el bisonte de la Cueva de Altamira, que tú sabes que la Cueva de Altamira está considerada la capilla Sixtina del arte rupestre español, porque no hay otra cueva en el mundo que la mejore en cuanto a pintura rupestre. Después, en esa misma metopa, porque es una corriente, si tú te fijas, es una corriente que figura como si fuera un mar. En cada metopa de eso hay varias culturas puestas.
La primera, ya te he dicho, el bisonte, después viene la Venus de Willendorf, que es una estatua que apareció en la localidad austríaca de Willendorf, en una de las minas de aquellas, la salieron, y entonces es una señora muy obesa, muy bien pronunciada, sus partes orondas y redondas, y se supone que es que en aquella época se consideraba un canon de belleza que la mujer estuviera gorda, estuviera vistosa, y además otros dicen que era como un ídolo a la fertilidad de la mujer. Bueno, Andrés, ¿de dónde te viene toda esta afición? Mira, por pues el mira, arte y la te digo una cosa que mucha gente lo mejor dirá así. Todo lo que yo cito en el libro no Sí. lo he inventado yo. Puedo yo haberle dado mi estilo personal de escribirlo, de haberlo redactado, pero de Pero muchas la cosas la le he tenido que información buscar estaba yo ahí. en libros de arte, en libros de historia, en Sí. libros en revistas, porque yo no soy una enciclopedia, Yo algunas cosas me se olvidan de la noche a la mañana y tengo que apuntarlas y no me acuerdo. Vengo a comprar al pueblo y si no traigo una lista me olvido la mitad de las cosas, porque ya las neuronas le van fallando a uno. No, la tienes muy bien, la tienes muy bien. Bueno, ¿cuáles son tus informaciones o todo esto lo que has recopilado tú? Mira, yo ¿Cuál- todo lo que me llega a mí, yo soy como una esponja, Vale, pero lo cojo. vale, termino la pregunta y ya me contestas, Andrés, ¿vale? ¿Cuál es la más antigua, la estatua o el monumento más antiguo de nuestro pueblo? Pues mira, de los monumentos más antiguos podemos considerar las piedras de molino. La del molino, la que Porque estabas por hablando. desgracia aquí no hubo ayuntamiento hasta una fecha reciente, Sí. en tiempos de la invasión francesa. Sí. José Bonaparte fue el que declaró independiente el ayuntamiento de Molina de Torres. Antes dependían de Málaga. Entonces, Sí, no. que era la población era poca gente, Sí, sí. poblaba aquí y claro, no había... y Aquí dependía hay como muchos tú. restos árabes, porque esto fue todo alquerías árabes por todos Yo lados. no tengo la culpa, yo no lo he traído, Sí, ¿eh? no, yo te estoy diciendo nada. Broma, Andrés, escúchame, Andrés, de las 50 obras que citas aquí, ¿cuál es la que más te llama la atención? Y te fascina, ¿cuál es y por qué? Mira, hay una muy bonita y muy simple que está en la oficina de la mujer. El centro de la mujer. Sí, sí. Conforme entra a mano derecha, hay un mosaico Me encanta. que hicieron Con el bebé. los presos de la penitenciaría de aquí de la Línea Torres Sí. y les regalaron a la concejalía de la mujer, que entonces era María José, que allí simplemente Sánchez por la Garrido. placa lo pone, María y Jesús es Sánchez unas Garrido. manos de mujer sosteniendo a un niño que duerme placenteramente. O sea, nada más ves tú al niño, te está dando una sensación de paz, de tranquilidad, de Sí, amor. porque es el mensaje que transmite, Sí, sí, sí. ¿verdad? Y está muy conseguido, Y no es una obra muy grandiosa ni nada, es una cosa muy chiquita, un mosaico. simple. Pero está muy bien ejecutada y muy bien llevada la idea que tiene, También hay otras en las mismas concejalías de la mujer, arriba ya, donde está La planta de la arriba. planta de arriba, que es la escultura, que es como una especie de globo terráqueo que le da la vuelta, y viene la cultura en Oceanía, De varias culturas. varias culturas, la cultura hindú, la mesoamericana, todas. Y está muy bien porque además está como grabada, pero cortada, no que sobresale, sino un globo terráqueo de hierro y en los huecos ha ido metiendo cada cultura. Está hecha por Sandra Martínez Céspedes. Bueno, Andrés, el patrimonio general es huella de nuestra memoria, ¿no? Es el Sí, sí, sí. crisol, el Sí, crisol sí. de la cultura. Sí, porque lo que no se conserva por escrito, vuela. El mismo hermano Se dice, debe las ser palabras vuelan. preservado, se debe ser todo preservado, Sí, ¿verdad? sí. Bueno, ¿qué satisfacción te aportó a ti? Bueno, a mí el me hizo hecho de una satisfacción muy realizar grande este- ver cómo se publicaba mi libro, que este es el segundo, y me ilusionó mucho porque estaban las autoridades municipales, había muchos amigos míos, gente intelectual del pueblo que acudieron a presenciar mi presentación del libro y yo estaba muy contento. Vinieron mis hijos, el de Málaga, que es maestro también como yo era, vino mi José, que tú lo conoces, con Miki, el niño, el Dieguito,
vino también mi hija con su niña y su marido, o sea que estuvo muy bien la cosa. Estuviste bien arropado, estuve yo también ahí. Y tú sabes que tus libros han llegado fuera de España, ¿verdad? Sí, sí. Que lo tienen un ministro de mi país y el embajador de mi tierra. Sí, Con sí. eso es Ya me lo figuré porque salió en una de las noticias del pueblo que habían estado aquí de visita Lo llevé yo. y que habían sido obsequiados por el ayuntamiento. Y digo, seguro que le han dado... No, lo llevé yo. Ah, lo llevaste tú. Lo llevé yo. Yo fui Sí, a sí. una inauguración en Algeciras y se lo entregué yo personalmente. Sí, sí. ¿Vale? Sí, que quede pues claro, gracias, lo gracias por tu entregué yo. aportación. Bueno, ejemplares míos hay en Sevilla, que tengo 4 primos hermanos, y entonces tenía interés en que tuviera mi libro y yo se lo mandé. Claro que ellos no viven aquí, pero Claro. se lo mandé. Bueno, Andrés, este libro también, aparte del patrimonio, también recoge estos homenajes a toda esta persona que tenemos, como lo que mencionaste tú antes, ¿no? El monumento de Cristóbal Benítez, el de Alcante Hondo, el mural de la Virgen del Carmen, Picasso y sus mujeres y muchísimo más. Sí, sí, sí. ¿Habrá más adelante algunos más o No, nos no, quedamos creo que no. con esto? Yo creo que sí, puede haber algunos. Pero te explico, Picasso y sus mujeres es un tema que yo tengo muy tratado. Porque no sé si tú sabrás que yo soy filatélico. Entonces yo tengo 10.000 sellos de Picasso, como quien dice, como quien no Eres dice un la cosa. coleccionista, ¿no? Sí, sí. La colección que se presentó en el centenario de Picasso en el 1981 en Málaga, que vino el ministro a inaugurarla en el Ateneo de Málaga, era la mía. Sí, sí, sí. Y entonces tenía muchísimo menos sellos. Después lo que pasa es que he ido adquiriendo más, pero ya lo tengo paralizado porque ya llega un momento que te cansas ya tantos sellos. Bueno, nunca se sabe, a lo mejor también lo Y puede aquí ser. en el pueblo he hecho varias exposiciones de sellos. En la finca de Portón hice Picasso y sus mujeres. Después en el centro de Mayor puse un estudio sobre el Guernica de Picasso. ¿Una conferencia que has dado? Sí, di una conferencia y presenté el estudio. Bueno, el estudio sobre el Guernica de Picasso es una cosa personal que hice yo, que yo me busqué todas las fases que siguió Picasso en la creación del Guernica, y las hice, las pinté yo, Sí. o a bolígrafo muy fino en cada sobre. Y entonces yo busqué matasellos que había dedicados a Picasso, bien en Bilbao, bien en Vizcaya, bien en Barcelona, bien en Santa Cruz de Tenerife, bien en Málaga. Donde había un matasello de Picasso, yo mandaba un sobre de estos que yo tenía ilustrado, con un sello referente a Picasso. Y entonces conseguía el matasello. Y entonces yo monté todos los pasos que siguió Picasso hasta llegar a la terminación del Guernica. Y eso lo puse yo allí en los bajos del mercado, en la oficina del Mayor. El Centro del Mayor. Del Mayor. El Centro del Mayor. También de hecho, puse- porque tú participas También con lo puse del en la Mayor. Casa de la Cultura, que entonces el que estaba de alcalde era este que no me acuerdo ahora cómo se llama, este hombre que hace muchos años ya que ya... Bueno, Otro expuse personaje. la Navidad en la Filatelia, del año 1963. Puse todos los sellos que habían salido en el mundo sobre la Navidad en diversos países. En uno era muy curioso, pero uno venía Papá Noel montado en un globo, otro venía en un avión, otro venía en patineta, o sea, muy curioso. Otros venían subidos en lo alto de un ganso. Bueno, no paras, ¿no, Sí, sí, sí. Andrés? Y yo monté esa exposición y le gustó mucho a la gente. Me acuerdo yo que estaba de concejal un tal Ortega, que vivía allí pegando a la iglesia, y fue Bueno. quien inauguró la exposición. Bueno, Andrés, me ha encantado tenerte aquí. Bueno, tú cuando quieras alguna información, tú me llamas, que yo soy... Claro que sí, la próxima vez vamos a pedir, me entrevistas tú. Además, yo me mira, quedo sentada aquí. en el año pasado hubo... Nos queda un poquito sí, tiempo, vamos hubo una terminando exposición ya. dedicada en Málaga Sí, a Romero de Torres, Julio Romero de Torres. lo veremos, ¿no? Sí. Y entonces yo monté con los sellos una exposición y di una conferencia sobre Julio Romero de Torres. Otro día te llamo, te invito otra vez al programa y me cuentas más cositas, ¿vale, Pues Andrés? nada, lo que tú quieras. Pues nada, muchísimas Sumaya. gracias por Pues estar nada, gracias aquí. a ti por Espérate, aguantarme. Andrés, espérate.
muchísimas gracias por estar con nosotros aquí y que sigas así con esta energía para traernos y recuperar más informaciones y documentarla y ponerla en libros y te veremos. ¿Vale, Andrés? Nada, muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, señores, hemos terminado por hoy. La semana que viene nos vemos aquí a la misma hora, en el mismo lugar. Sed felices y hasta entonces.